La guardiana de las aguas olvidadas Marina Almeida tenía solo 27 años cuando su existencia se desmoronó como una casa de adobe bajo una lluvia torrencial. Era una mañana de viernes, con el cielo aún teñido de violeta sobre los cerros, cuando el cuerpo de su marido Andrés fue descubierto entre los destrozos de una camioneta en el fondo de un precipicio en la Sierra Nevada. El vehículo, que transportaba suministros para las comunidades aisladas del valle, supuestamente habría perdido el control en una curva peligrosa. La noticia llegó al atardecer a través de dos hombres del pueblo, sombreros en las manos y miradas fijas en el suelo de tierra apisonada, llamando a la puerta de la modesta casa de Bahareque donde Marina vivía con Andrés, el agente comunitario de salud que atendía a las familias esparcidas por las quebradas de las montañas. Ella estaba tamizando harina para el bizcocho de maíz cuando escuchó los golpes insistentes en la puerta de madera gastada. Al abrir y ver la gravedad estampada en sus rostros arrugados, supo con esa certeza gélida que paraliza la sangre en las venas que algo terrible había sucedido. Las malas noticias llevan un silencio específico, un peso denso en el aire que sofoca antes incluso de que las palabras sean pronunciadas en voz baja y temblorosa. Su marido había partido 3 días antes, diciendo que necesitaba entregar un informe urgente en la capital del estado. No explicó qué tipo de informe, no mencionó a quién. Marina estaba habituada a la discreción de Andrés. Él era un hombre reservado, pero con una llama interior intensa, una convicción profunda por la justicia para las familias olvidadas de la región. Recientemente andaba aún más silencioso de lo normal, más inquieto. Se despertaba en medio de la madrugada. Se sentaba en la penumbra de la cocina con papeles esparcidos bajo la luz débil de un quinqué, como si intentara descifrar un código secreto. Marina lo escuchaba susurrar solo, hablando sobre derechos y explotación. El entierro fue apresurado, casi clandestino. Pocos asistieron, intimidados por algo invisible que flotaba en el aire como niebla pesada. Las personas de la comunidad pasaban por el camino de tierra de enfrente, pero no osaban entrar en el pequeño patio. Era como si el miedo hubiera contaminado cada hoja, cada piedra. Marina lloró sola, abrazando a sus 3 hijos junto al ataúd de madera de pino barata. El padre Sebastián, un hombre anciano y temeroso de Dios, y quizá aún más de los hombres poderosos, condujo una ceremonia breve y apresurada. Tras el sepelio en el cementerio del pueblo, él se acercó a Marina, retorciendo su rosario entre los dedos temblorosos. «Hija Marina, necesito hablar contigo sobre asuntos terrenales que no puedo posponer. El señor Augusto Vallejo me pidió que te informara. Tu marido Andrés tenía una deuda con él, una deuda considerable». Marina sintió el suelo de tierra húmeda abrirse bajo sus pies descalzos. «¿Deudas? ¿Cómo sería posible? Andrés era el agente de salud, ganaba poco, pero vivían con sencillez. Ella cosía colchas de retazos para vender en la feria de la ciudad. Nunca sobró nada, pero jamás faltó un plato de arroz con frijoles en la mesa. ¿Qué tipo de deuda, padre? No estoy entendiendo nada de esto». El padre tragó saliva, mirando nerviosamente en dirección a la propiedad de los Vallejo, cuyas tierras rodeaban el pueblo por todos lados. «Parece que tu esposo le pidió prestado al señor Vallejo una cantidad significativa. Bueno, hay otros acreedores menores también, en el almacén de abarrotes. La casa donde ustedes viven, esa casita humilde, lamentablemente está en terrenos que pertenecen a la hacienda. Tendrá que ser desocupada para saldar parte de esa deuda pendiente». Las lágrimas de Marina se secaron instantáneamente, sustituidas por una rabia helada y un terror absoluto que la dejó sin aire. ¿Cómo pudo Andrés hacerle esto? Dejarla sola con 3 niños pequeños en la calle, sin ninguna explicación. ¿Y qué nos quedará, padre? ¿A dónde voy a llevar a mis hijos? El hombre mayor dudó, su mirada perdida en las montañas cubiertas de niebla. «Existe una propiedad, una pequeña finca en la Sierra Alta. Perteneció a una tía abuela de Andrés. Está abandonada hace más de 30 años. Es todo lo que quedó a nombre de tu marido. Es la única cosa que el señor Vallejo no puede tocar. Una finca abandonada». Marina apenas recordaba a Andrés mencionar ese lugar, y cuando lo hacía, era con una mueca amarga,
como un recuerdo doloroso de su infancia difícil, un lugar de privaciones y soledad. No tengo otra opción, ¿verdad, padre? El padre movió la cabeza negativamente, sus ojos llenos de una compasión inútil que no cambiaba nada. Me temo que no, hija, que Dios tenga misericordia de ustedes. Una semana más tarde, Marina estaba en la caja de una camioneta vieja prestada, con sus 3 hijos amontonados entre las pocas pertenencias que consiguió salvar. 2 maletas de cartón con ropa remendada, algunas ollas de aluminio abolladas, las herramientas de trabajo de Andrés, un saco de semillas de maíz y frijol y el machete de su marido. El resto había sido confiscado o vendido por bagatelas. La viaje fue una tortura que se extendió por 5 días enteros. Las sendas de la Sierra Alta no eran carreteras, eran heridas abiertas en la montaña, estrechas y repletas de piedras sueltas y agujeros profundos. La camioneta, dirigida por un transportista que el padre había contratado, se sacudía con tal violencia que Marina temía que sus hijos, especialmente el pequeño Gabriel de apenas 3 años, enfermaran con el vaivén constante y brutal. Pedro, el mayor con 9 años, intentaba mostrarse valiente, pero Marina veía el pavor en sus ojos cada vez que las ruedas pasaban peligrosamente cerca del abismo. Julia, con 7 años, lloraba en silencio, agarrada al chal de su madre. El hombre que el padre Sebastián había contratado para guiarlos, un arriero llamado Osvaldo, era un sujeto taciturno, de piel quemada por el sol de las alturas y pocas palabras, más acostumbrado a tratar con animales de carga que con personas. Mascaba tabaco de mascar y escupía en el suelo, sin mirar a la familia que transportaba, como si llevara sacos de víveres y no almas destrozadas. Durante las largas horas de la jornada, con el aire cada vez más enrarecido y frío, Marina tuvo tiempo de pensar profundamente. Pensar en Andrés, en los últimos 4 meses antes del accidente. No había sido solo la tensión creciente, había sido el secreto. Andrés, que siempre compartía todo con ella, se había vuelto cerrado como una caja fuerte. Salía durante las noches, supuestamente para reuniones del Consejo de Salud, pero regresaba mucho después de la medianoche, con las botas cubiertas de un barro rojo que no era del pueblo, y un olor fuerte a eucalipto y tierra mojada. Tenía arañazos en los brazos y en las manos que él justificaba diciendo que había estado ayudando a alguien a arreglar una cerca o buscando leña en el monte. Ella se acordaba de una noche específica, cerca de un mes antes de su muerte. Andrés había llegado de madrugada, empapado por una lluvia fuera de época, temblando de frío o quizás de algo más profundo. «¿Qué está pasando, Andrés? Me estás asustando mucho». Él había tomado el café que ella le ofreció, pero sus manos temblaban tanto que derramó la mitad del líquido oscuro. «Nada que deba preocuparte, Marina, solo estoy garantizando que nuestros hijos tengan un futuro digno. Estoy intentando recuperar lo que nos pertenece por derecho». «¿Recuperar qué, Andrés? ¿De qué estás hablando?» Pero él solo negó con la cabeza, le dio un beso en la frente y fue a la hamaca, donde se quedó mirando fijamente el techo de zinc hasta el amanecer. Fue la última conversación verdadera que tuvieron antes de la tragedia. La camioneta finalmente se detuvo al atardecer del 5.º día en un pequeño claro escondido entre pliegues profundos de la montaña. El camino terminaba abruptamente en un espacio tomado por la vegetación salvaje. «Es aquí, doña Marina, la finca de las 3 caídas». Marina bajó de la camioneta, sus piernas dormidas y doloridas, y cargó a Gabriel, que dormía profundamente. Lo que vio le arrancó el poco aliento que le quedaba. La casa era un esqueleto de barro. El tejado de teja se había derrumbado en el centro, creando un enorme agujero por donde la naturaleza había invadido el interior. Las paredes, agrietadas e inclinadas, estaban cubiertas de enredaderas y musgo seco. Las ventanas eran agujeros vacíos que parecían órbitas de calavera. Era la imagen misma de la desolación completa, un lugar donde la vida había huido hacía décadas. Alrededor de la casa, lo que un día fue un patio productivo, estaba ahogado por ortigas y arbustos espinosos. Un cercado de piedras se había desmoronado completamente.
A la derecha, una pequeña construcción, quizás una bodega o almacén, estaba en condiciones aún peores, casi reducida a un montón de barro y vigas podridas. Más al fondo, entre la vegetación alta y densa, Marina apenas consiguió distinguir una pequeña capilla de piedra, solo un arco aún en pie, con una cruz de hierro oxidada caída a un lado. Aquella visión, en lugar de consuelo, le dio un escalofrío profundo. Era un lugar abandonado por Dios y por los hombres. Osvaldo descargó las 2 maletas y los sacos con una rapidez que revelaba su ansiedad por marcharse de allí. Su rostro, generalmente impasible, mostraba una inquietud clara. ¿Está usted segura de que quiere quedarse aquí, doña Marina? Este lugar no es bueno. Nadie ha vivido aquí desde la abuela de su esposo. Ella murió sola en este lugar. No tenemos a dónde más ir, Osvaldo. Es aquí o la calle. El arriero asintió sombríamente, soltó la camioneta y se preparó para partir. Antes de irse, se giró quitándose el sombrero por primera vez en todo el viaje. Tenga mucho cuidado, doña Marina. La gente de los Valles Bajos no sube aquí. Dicen que esta tierra está marcada, que la vieja tía de su esposo practicaba cosas que no eran de Dios. Y el señor Augusto Vallejo ha hecho muchas preguntas sobre estas tierras últimamente. Y con esa advertencia perturbadora, aceleró la camioneta y desapareció por el sendero estrecho, dejando a Marina y sus 3 hijos completamente solos, con sus escasas posesiones, ante el cadáver de una casa, mientras la oscuridad fría de la sierra comenzaba a engullirlos. La primera noche fue un infierno helado e interminable. Marina consiguió arrastrar a sus hijos y las pertenencias a la única habitación que parecía tener 3 paredes y media aún en pie, probablemente la antigua cocina, a juzgar por el hollín negro que cubría el barro. Usó una viga caída para atrancar el agujero que un día fue una puerta. Pedro, temblando pero intentando ser valiente por su hermana menor, sostenía una vela de cebo mientras Marina extendía las mantas sobre el suelo polvoriento y sucio. Julia no paraba de llorar bajito y Gabriel tosía a causa del frío penetrante de la Sierra Alta. Marina no pegó ojo. Se quedó sentada con la espalda contra la pared agrietada, sujetando el machete de Andrés, escuchando cada sonido amenazador. Los aullidos de los lobos sonaban peligrosamente cerca. El viento silbaba a través de las ruinas como el lamento de un espíritu, y los susurros de Osvaldo sobre la tía bruja y las tierras malditas resonaban en su cabeza cansada. Cada crujido de una rama, cada movimiento en la vegetación la hacía saltar, lista para defender a sus hijos de cualquier amenaza, fuera animal o sobrenatural. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por el tejado derrumbado, Marina salió de la habitación. El aire era tan frío que le quemaba los pulmones, pero la vista era impresionante. La finca era mucho más grande de lo que había parecido en la oscuridad de la noche anterior. El terreno se extendía por una pequeña ladera y a lo lejos ella podía ver hileras de plataneras silvestres ahogadas por la vegetación, pero aún vivas y produciendo frutos pequeños. Y entonces vio. En la parte baja del terreno, semioculta por la vegetación densa, había un manantial de piedra. Corrió hacia ella temiendo encontrarla seca. Estaba llena de barro y hojas podridas acumuladas, pero debajo de la suciedad había agua cristalina. Agua estancada y sucia, pero agua. Era una bendición inesperada. Significaba que no morirían de sed, que podían lavarse, que podían plantar las semillas que trajeron. Por primera vez en semanas de desesperación, una chispa de esperanza, pequeña pero terca, se encendió en su pecho cansado. Las primeras semanas fueron una batalla del amanecer al atardecer. Mientras Pedro cuidaba de Julia y Gabriel en un pequeño espacio improvisado, Marina se dedicó a la tarea titánica de hacer habitable aquella ruina. Con sus propias manos cargó agua del manantial, hizo una mezcla de barro y paja y comenzó a tapar las grietas de la cocina usando las técnicas que recordaba de su abuela materna. No era un trabajo refinado, era un remiendo de pura supervivencia.
Limpió el patio con el machete hasta que sus manos sangraron y se formaron callos gruesos, y consiguió reparar parte del tejado de esa habitación con vigas rescatadas y tejas rotas reutilizadas. El trabajo físico era extenuante, más duro que cualquier cosa que hubiera hecho en toda su vida. Cada trozo de barro que colocaba, cada golpe de machete contra la vegetación obstinada, era un golpe contra Augusto Vallejo, contra la injusticia brutal, contra el miedo paralizante que amenazaba con destruirla. El agotamiento físico era un bálsamo inesperado para su dolor emocional profundo. Por las noches caía junto a sus hijos en las mantas, demasiado exhausta para tener pesadillas, y dormía el sueño profundo de los completamente agotados. Fue una tarde, mientras limpiaba el área detrás de la bodega caída, intentando desbrozar un pedazo de tierra para sembrar los frijoles que trajeron, que su azada golpeó algo sólido. Pensó que era una piedra grande, común en aquella tierra pedregosa, pero el sonido fue hueco, diferente al sonido de la roca. Se arrodilló, apartando la tierra húmeda y las raíces enredadas, y vio madera oscura, casi petrificada por el tiempo. Con cuidado, usando el machete como palanca, desenterró el objeto misterioso. Era un baúl pequeño, no más grande que una caja de herramientas, reforzado con bandas de hierro oxidadas y cubiertas de óxido. Un candado antiguo, casi desintegrado por la corrosión, lo mantenía cerrado. Marina lo arrastró con dificultad hasta la cocina. Pasó casi 2 horas intentando abrirlo, usando piedras y la punta de la azada. Finalmente, usando una piedra pesada y mucha fuerza, consiguió destruir las bisagras corroídas. Dentro, envueltos en un paño encerado que olía a moho y a tiempo, había varios envoltorios de tela. Los abrió con manos temblorosas de expectativa. Eran monedas de plata, grandes y pesadas, de una época que no reconoció. No eran miles, pero lo suficiente para comprar comida durante un año, quizás hasta 2 si eran cuidadosos. Su corazón latía tan fuerte que temía que fuera a saltar del pecho. Pero debajo de las monedas había algo más intrigante. Un pequeño cuaderno de notas encuadernado en cuero rígido y reseco, y un fajo de papeles amarillentos atados con un cordel grueso. Marina abrió el cuaderno de notas con manos que temblaban, mientras Pedro la observaba en silencio absoluto, entendiendo la gravedad de aquel momento. La caligrafía era intrincada y elegante, pero apretada, hecha con una tinta que se había desvanecido a un tono sepia. Las primeras páginas eran difíciles de descifrar bajo la luz débil y vacilante de la vela. Eran anotaciones de la tía abuela de Andrés, doña Benedita. Diario de Benedita Ferreira, comenzaba. Año de 1902. La bruja de la sierra. Marina sintió un escalofrío que no era causado por el frío de la sierra. ¿Por qué Benedita Ferreira habría enterrado esto con tanto cuidado? ¿Y qué más contenían aquellos papeles misteriosos? Aquella noche, después de que los niños finalmente se durmieran exhaustos, Marina se sentó envuelta en su chal raído y comenzó a leer con atención. El cuaderno no era un diario personal de sentimientos, sino un registro meticuloso y técnico. Sin embargo, no era de brujería como decían los rumores, era sobre agua. Doña Benedita no era una bruja, era una ingeniera de la tierra, una curandera que entendía los flujos ocultos de la montaña. El cuaderno detallaba los manantiales, los ojos de agua escondidos, los arroyos subterráneos que nutrían todo el valle fértil. Mencionaba rutas de irrigación natural, derechos de paso ancestrales y acuerdos antiguos entre las comunidades indígenas y los primeros colonizadores portugueses. Había referencias constantes a la familia Vallejo, pero no como amigos o aliados. Las anotaciones de Benedicta hablaban del joven Vallejo, el abuelo de Augusto, y sus intentos sistemáticos de desviar la sangre de la tierra, el agua vital. Hablaba de cómo él había secado deliberadamente las plantaciones de las comunidades de abajo al represar un manantial que no le pertenecía por derecho. Pero lo que más inquietó a Marina fueron las referencias repetidas a un título primordial y a la herencia sagrada de las aguas. Benedicta escribía en un lenguaje a veces claro y directo, a veces enigmático y cifrado.
Guardé el corazón pulsante del valle donde solo la sed conocerá. El papel dice mentiras, pero la tierra grita verdades. Una entrada específica, datada de 1920, durante los conflictos agrarios de la época, capturó toda su atención. Los vallejos se creen dueños por la fuerza bruta, creen que el fuego apagó sus deudas, pero el papel se quema, la tinta se preserva en secreto. Lo que está bajo la santa protectora de la sed vigilará hasta que alguien de sangre justa regrese. Le di pistas a mi sobrino, pero él es un hombre débil y temeroso de las consecuencias. Cuando llegue el momento justo, la tierra misma reclamará lo que le pertenece. Marina releyó ese párrafo 7 veces seguidas, intentando comprender. Pistas al sobrino, el padre de Andrés, y hablaba de algo escondido bajo la santa protectora de la sed. Miró por el agujero de la ventana en dirección a la capilla en ruinas, a la cruz de hierro caída. La capilla tenía que ser el lugar. De repente, las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad dolorosa y aterradora. Andrés, sus viajes nocturnos misteriosos, su obsesión creciente con derechos y documentos antiguos. Él no estaba huyendo de una deuda inexistente, él estaba buscando esto. Estaba buscando la prueba irrefutable de que Augusto Vallejo era un ladrón de tierras y aguas, que la riqueza obscena de su familia se basaba en el robo sistemático del agua de toda la región pobre. El préstamo era una mentira elaborada, una trampa mortal para matarlo y justificar el despojo de la última propiedad de los Ferrer. Esta ruina olvidada, el único lugar que Vallejo no controlaba directamente y que por alguna razón poderosa codiciaba desesperadamente. Marina sintió náuseas violentas. No estaba sola en una montaña abandonada y olvidada, estaba en el epicentro de un secreto mortal que podría destruir una dinastía. Apagó la vela de un soplo y se acurrucó junto a sus hijos, el cuaderno de anotaciones apretado contra su pecho. Lo que ella no vio fue que en la cresta del cerro opuesto, un hombre montado a caballo, envuelto en un poncho oscuro, había estado observando aquella luz diminuta en la casa abandonada durante casi 2 horas. El hombre espolió su caballo y desapareció en la oscuridad absoluta de la noche sin luna. A la mañana siguiente, Marina despertó antes de que el sol tocara la sierra con sus rayos dorados, con una determinación gélida que había desplazado completamente el miedo. Su propósito ya no era solo sobrevivir al día siguiente, era entender la verdad y quizá vengar a su marido asesinado. Le dio a Pedro, su hijo mayor, la tarea más importante de su corta vida. Cuida de tus hermanos, no salgan de este cuarto por nada en este mundo. Cierra la puerta con aquella viga y no abras para nadie, ni siquiera para mí, hasta que escuches mi voz 3 veces seguidas. El niño asintió gravemente, sus ojos oscuros llenos de una seriedad impropia de su tierna edad. Marina tomó el machete y la azada y, con el cuaderno de doña Benedicta guardado bajo su chal, caminó a través de la vegetación húmeda de rocío en dirección a la capilla en ruinas. La construcción era poco más que un esqueleto de piedras. Las paredes de piedra de río, unidas con una argamasa antigua, se mantenían en pie precariamente, pero el techo había desaparecido completamente hacía mucho tiempo. La puerta de madera pesada se había podrido y derrumbado hacia adentro, bloqueando parcialmente la entrada estrecha. Marina tuvo que usar la azada para romper y apartar los restos de madera podrida y poder entrar en el interior sombrío. El interior era minúsculo y olía intensamente a tierra mojada y musgo. No había bancos o muebles, solo piedras caídas del techo. El suelo era de losas de piedra irregulares, cubiertas de vegetación rastrera que crecía entre las grietas. Al fondo, un simple bloque de piedra servía como altar improvisado, y sobre él, la cruz de hierro que había visto caída estaba en realidad rota por la mitad, su base aún anclada a la piedra con cemento antiguo. Marina caminó despacio, sus zapatillas haciendo un sonido suave sobre la piedra fría. Si había algo escondido allí, ¿dónde estaría exactamente?
Pasó las manos por las paredes húmedas, sintiendo la frialdad y las piedras sueltas que amenazaban con caer. Golpeó el suelo con el mango de madera de la azada, escuchando atentamente el sonido. Sólido, sólido, completamente sólido. Todo parecía macizo y sin secretos. Estaba a punto de rendirse, pensando que había interpretado mal el diario enigmático, cuando notó algo en el bloque del altar. No era una cruz cristiana o un símbolo religioso convencional. En la base, casi completamente oculto por el musgo grueso, había una grabación desgastada. Era un símbolo que había visto en las piedras del río, una espiral doble, el símbolo indígena para agua en movimiento eterno, la serpiente de las aguas, la santa protectora de la sed. Se arrodilló con dificultad y empujó el bloque pesado del altar. Pesaba una enormidad. Era una única pieza sólida de piedra. No se movió ni un milímetro. Desesperada, usó la punta de metal de la azada encajándola en una grieta entre la base del altar y la losa del suelo. Usó la herramienta como palanca poderosa, poniendo todo el peso de su cuerpo delgado, sus músculos gritando por el esfuerzo sobrehumano. La piedra crujió fuerte y luego lentamente cedió, raspando violentamente contra el suelo. Se movió lo suficiente para revelar un borde. Debajo no había tierra común, había un agujero profundo. Con un último esfuerzo que casi la hizo desmayar, logró girar la piedra sobre uno de sus lados, revelando un agujero oscuro y cuadrado excavado en la roca sólida de la sierra. Y dentro de ese agujero había un arca, un baúl grande de cuero grueso, casi negro por el tiempo y la humedad, reforzado con herrajes de bronce que el tiempo había tornado verdes. El corazón de Marina latía tan violentamente contra sus costillas que dolía físicamente. Con manos que temblaban incontrolablemente, se inclinó y tiró de las asas de cuero grueso. Estaban resecas por el tiempo, pero aguantaron su peso. Con gran dificultad arrastró el baúl pesado fuera del agujero. No estaba cerrado con candado, sino con gruesas hebillas de bronce. Las abrió con dificultad extrema, el metal rígido por la falta de uso durante décadas. Levantó la tapa pesada con esfuerzo. Lo que vio la dejó completamente sin aliento y aturdida. El baúl estaba repleto, completamente lleno de documentos importantes, rollos de pergamino amarillento atados con cintas rojas descoloridas, libros de contabilidad mayores que el cuaderno de Doña Benedicta, y mapas detallados, mapas antiguos dibujados a mano sobre cuero de animal curtido. Marina cayó sentada pesadamente sobre las piedras heladas, incapaz de procesar mentalmente la magnitud de lo que tenía delante de sus ojos. Aquello no era una fortuna en oro brillante, era algo infinitamente más peligroso y poderoso. Era el poder absoluto, el poder de destruir a la familia más temida y respetada de toda la región. Podía tomar esos documentos explosivos, bajar hasta el pueblo y... ¿qué exactamente? ¿Entregarlos a la autoridad, al alcalde que cenaba en la mesa de Augusto Vallejo semanalmente, al juez de la comarca que era su compadre y deudor? Percibió con horror que estos papeles no eran una salvación milagrosa, eran una sentencia de muerte garantizada para ella y sus hijos. Con manos que no paraban de temblar violentamente, Marina tomó uno de los rollos de cuero curtido y lo extendió con cuidado sobre el frío suelo de piedra. Era un mapa extremadamente detallado de toda la sierra, pero no marcaba aldeas o caminos terrestres, marcaba venas líquidas. Eran los ríos subterráneos secretos, los manantiales ocultos, los ojos de agua escondidos. Vio su finca claramente, las 3 caídas, y de ella nacía una línea azul gruesa que descendía sinuosamente hasta el valle fértil. Estaba etiquetado como el corazón palpitante del valle. Y entonces vio las marcas en tinta roja sangre, un dique artificial, un desvío criminal, un canal subterráneo que llevaba esa línea azul vital directamente a las inmensas tierras de la hacienda Vallejo, dejando al resto del valle morir de sed. Doña Benedicta había documentado todo meticulosamente, el robo sistemático del agua que había transformado el valle fértil en tierra seca y árida, y había hecho de los Vallejo dueños absolutos de la vida y la muerte de toda la población.
Entonces encontró el documento principal, el más importante. No era un pergamino común, era un papel grueso, casi cartulina antigua, con un sello de cera roja roto pero aún visible y legible. El título primordial de la comunidad, una concesión de la corona portuguesa, datada de 1645, que otorgaba a las comunidades originarias del valle el derecho perpetuo e inalienable al uso de las aguas del corazón palpitante del valle, y nombraba a la familia Ferrer, sus primeros aliados portugueses, como guardianes eternos de las aguas sagradas. Era la prueba irrefutable e incontestable de que la tierra y el agua no pertenecían a los Vallejo por derecho alguno. Pero fueron los papeles más recientes, del siglo actual, los que hicieron que la sangre de Marina se congelara completamente en sus venas. Eran cartas personales, cartas intercambiadas entre Andrés, su difunto marido, y Augusto Vallejo. La primera era de Andrés, escrita con su letra clara y educada de agente de salud, solicitando educadamente una reunión urgente para discutir los derechos ancestrales de agua de las comunidades basados en documentos históricos recientemente descubiertos. La respuesta de Vallejo era superficialmente cortés, pero helada entre líneas. La tercera carta era de Andrés, más insistente y desesperada. Le imploro que reconsidere, señor Vallejo, el perjuicio es inmenso y la justicia es absolutamente necesaria para nuestro pueblo. Y entonces la última carta, de Vallejo. Joven agente, hay conocimientos que es mejor dejar enterrados para siempre. La sed es peligrosa, pero remover el pasado enterrado lo es infinitamente más. Espero sinceramente que sepa valorar adecuadamente la seguridad de su joven familia. Junto a esa carta amenazadora, había un documento de deuda falso por una cantidad absurda, firmado con una imitación burda de la letra de Andrés. Marina entendió todo con claridad cristalina y aterrorizante. El accidente de la camioneta, la deuda inventada, el despojo brutal. Andrés había encontrado el diario de Benedicta, exactamente como ella lo había hecho, y había estado buscando estos documentos explosivos en la capilla. No hubo tiempo suficiente. Vallejo lo descubrió, lo interceptó en la carretera, lo asesinó fríamente, y luego inventó la deuda fraudulenta para tomar posesión legal de la única propiedad que guardaba el secreto mortal. Esta finca abandonada hace décadas. Y ahora ella estaba allí, sola con 3 niños pequeños e indefensos. Ella sabía toda la verdad explosiva. Y si Vallejo descubriera que ella estaba allí en ese momento, no dudaría ni un segundo en terminar el trabajo sangriento que había comenzado. Marina volvió a colocar todo dentro del baúl de cuero con movimientos frenéticos, sus manos torpes por el pánico absoluto. Empujó el pesado bloque del altar de vuelta a su lugar original con fuerza desesperada, pateando tierra suelta y vegetación sobre las marcas reveladoras de la palanca. Salió corriendo de la capilla en ruinas justo cuando el sol de la tarde comenzaba a teñir las nubes de un rojo enfermizo y amenazador. Corrió hacia la casa, su corazón palpitando violentamente en su garganta apretada, y entonces se detuvo en seco. Alguien venía por el sendero. Un hombre montado a caballo. No era un campesino común. Montaba un animal fino y oscuro, y vestía ropa cara con un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro anguloso. El hombre detuvo su caballo justo frente a la casa en ruinas, observando atentamente el humo fino que salía del remiendo improvisado de chimenea que Marina había construido con sus propias manos. El hombre bajó del caballo con una fluidez que demostraba costumbre y poder consolidado. Era joven, quizá unos 38 años, y no vestía como la gente sencilla del valle, sino con pantalones de montar finos y una camisa impecablemente blanca bajo un chaleco de cuero trabajado. Su rostro era afilado y educado, pero sus ojos eran fríos y calculadores como hielo de invierno. «Buenas tardes. ¿Usted es Marina Almeida?» Su voz era suave y culta, pero denotaba autoridad. «Sí, soy yo. ¿Quién pregunta?»
Marina se limpió el sudor y la tierra en el delantal gastado, posicionando instintivamente su cuerpo delgado entre el hombre y la entrada de la cocina donde estaban sus hijos escondidos. «Buenas tardes. ¿Usted es Marina Almeida?» Su voz era suave y culta, pero denotaba autoridad. «Sí, soy yo. ¿Quién pregunta?» Marina se limpió el sudor y la tierra en el delantal gastado, posicionando instintivamente su cuerpo delgado entre el hombre y la entrada de la cocina donde estaban sus hijos escondidos. El hombre se quitó el sombrero con una reverencia educada y protocolaria. «Mi nombre es Fernando Guedes, soy ingeniero hidráulico, soy el nuevo supervisor de la Comisión Estatal de Recursos Hídricos del Valle. Estoy revisando minuciosamente los registros de propiedad y los derechos históricos de agua en toda la región de la Sierra. Y debo admitir con sorpresa que me enteré de que alguien se había mudado a las Tres Caídas después de tantos años de abandono, especialmente una señora sola con familia pequeña». Marina estudió al hombre con creciente desconfianza. Su visita no tenía el menor sentido lógico. La Comisión de Aguas nunca se había preocupado mínimamente por la gente olvidada de la Sierra Alta. «Como puede ver claramente, ingeniero, solo estoy intentando limpiar un poco esta propiedad. No tenemos a dónde más ir después de la tragedia». El ingeniero Guedes asintió pensativamente, sus ojos recorriendo la ruina con una mirada rápida, profesional y evaluadora. «Comprendo perfectamente, tiempos muy difíciles. Si necesita cualquier ayuda, no dude en contactar a las autoridades competentes en el valle, aunque me perdone la indiscreción directa, señora Almeida. Pero usted debe estar consciente de que esta propiedad específica tiene una historia bastante controvertida y complicada. La antigua propietaria, Benedicta Ferrer, era una figura problemática. Se decía que tenía sus propias ideas radicales sobre cómo debería distribuirse el agua de la región, ideas que no siempre estaban alineadas con la ley vigente y el progreso. Marina sintió el cuaderno de Benedicta escondido bajo su chal como si fuera una brasa incandescente quemando contra su piel. «Mi marido nunca habló mucho sobre ella. Solo sé que era su tía abuela distante y que murió hace mucho tiempo. No sé absolutamente nada sobre sus actividades cuestionables». El ingeniero Guedes sonrió, una sonrisa fina y artificial que no alcanzó sus ojos calculadores. «Entiendo perfectamente. Bueno, es solo que a veces en estas propiedades antiguas y abandonadas la gente encuentra cosas interesantes. Papeles viejos sin valor, mapas desactualizados, títulos coloniales que ya no tienen ninguna validez legal en el mundo moderno. Si usted por casualidad encontrara algo así, cualquier documento relacionado con agua o demarcaciones antiguas, sería su deber ciudadano entregármelo inmediatamente. Esos papeles antiguos solo causan conflictos innecesarios y confunden a los campesinos ignorantes con falsas esperanzas». Marina forzó una sonrisa convincente, aunque sentía sus piernas débiles y temblorosas. «Ingeniero, si encontrara algo más valioso que piedras y escorpiones en esta ruina, con certeza le informaría. Pero hasta ahora, lo único que he encontrado es trabajo duro y mucha miseria». El ingeniero Guedes la miró fijamente por un largo y molesto segundo, como si pesara cuidadosamente sus palabras y buscara señales de mentira. «Excelente, señora Almeida. Bueno, no voy a tomar más de su precioso tiempo. Solo quería presentarme formalmente y desearle buena suerte en esta difícil empresa. Estaré en la región durante las próximas semanas supervisando personalmente el nuevo proyecto de ampliación del dique para el señor Augusto Vallejo. Tenga una buena tarde». Montó su caballo con agilidad profesional y se giró para partir. Pero justo antes de que la curva del sendero lo ocultara completamente, Marina vio claramente cómo detuvo al animal y giró la cabeza, mirando fijamente e intencionalmente, no hacia la casa, sino más allá de ella, directamente hacia las ruinas de la pequeña capilla de piedra al fondo del terreno. Fue una mirada larga, estudiada, calculadora y extremadamente precisa, como quien sabe exactamente lo que busca,
y entonces desapareció entre los árboles. Marina corrió dentro de la casa y atrancó la viga pesada con fuerza. Se apoyó contra la pared de barro, su corazón latiendo descontroladamente. Aquella no había sido una visita de cortesía administrativa. Él sabía, o como mínimo sospechaba fuertemente, el nuevo proyecto de ampliación del dique. Estaba trabajando directamente para Vallejo. El gobierno corrupto y el ladrón de tierras eran la misma entidad poderosa, y ambos estaban desesperadamente buscando los papeles explosivos que ella ahora tenía escondidos. En aquella noche interminable, Marina no consiguió dormir ni un minuto. El silencio pesado de la sierra ya no era pacífico y reconfortante, estaba completamente repleto de amenazas invisibles. Cada crujido de la madera vieja, cada ulular de una lechuza distante le sonaba como un espía de Vallejo acercándose. Sabía con certeza absoluta que el ingeniero Guedes regresaría muy pronto, y no sería con educación y cortesías vacías. Él era claramente el perro guardián de Vallejo, enviado específicamente para rastrear los documentos que Andrés había estado buscando desesperadamente. Y ella, al instalarse allí imprudentemente, había encendido una luz brillante en la oscuridad total, atrayendo fatalmente su peligrosa atención. Estaba completamente acorralada. No podía bajar hasta el valle poblado. Sería como caminar voluntariamente directo a la boca abierta del lobo hambriento. No podía confiar en absolutamente nadie, ni en la policía corrupta, ni en el poder municipal comprado. Todos eran peones baratos de Vallejo, comprados y pagados con el agua robada que él controlaba como un tirano. Necesitaba ayuda desesperadamente, pero ¿en quién podría confiar? ¿En el padre Sebastián, que temblaba de miedo solo de oír el nombre Vallejo pronunciado? Estaba completamente sola, con 3 niños pequeños, sentada sobre un secreto explosivo que podía derribar un imperio o matarlos a todos bárbaramente. Pasaron 3 días largos, 3 días de un terror constante y sofocante. Marina intentó mantener una rutina mínimamente normal para sus hijos asustados, pero trabajaba siempre con el machete en una mano y el miedo apretándole la garganta. No se alejaba más de 20 pasos de la casa en ningún momento. Pedro, su hijo mayor, se había convertido en sus ojos y oídos vigilantes, vigilando constantemente el sendero de acceso con una seriedad adulta que partía el corazón de Marina en pedazos. Al 4.º día, mientras el sol comenzaba a descender tiñéndolo todo de dorado, sucedió algo completamente inesperado. No hubo sonido de cascos de caballo ni pasos pesados en el sendero de tierra. Simplemente, de un momento a otro, una figura humana estaba allí parada en el borde del patio que Marina había laboriosamente desmalezado. No era el ingeniero intimidador. Era una mujer anciana, increíblemente vieja y encorvada, con la piel como un mapa topográfico de arrugas profundísimas y el cabello completamente blanco trenzado en 2 largas cuerdas que llegaban hasta su delgada cintura. Vestía un vestido oscuro bordado con símbolos que Marina no conseguía reconocer y estaba descalza a pesar del frío. Había aparecido desde la dirección de la ladera empinada, no del camino principal. Marina levantó el machete defensivamente, su corazón disparándose en la garganta. La anciana levantó una mano arrugada, sus dedos cubiertos de anillos simples de plata y piedras azules. «Guarda la hoja, niña. No vine a hacerte daño. Vine a ver a aquella que ahora vive en la casa de Benedicta, la guardiana olvidada». Marina bajó el machete muy lentamente, pero no lo soltó de su mano callosa. «¿Quién es usted, señora? ¿Cómo sabe ese nombre prohibido?» La anciana se acercó con pasos sorprendentemente firmes, sus ojos oscuros y penetrantes como obsidiana pulida. «Mi nombre es Teresa y conocí a Benedicta Ferrer íntimamente. Fui su compañera y aprendiz dedicada. Ella fue la verdadera guardiana de las aguas ancestrales y yo soy la guardiana viva de su memoria y conocimiento. Nosotras te observamos atentamente desde que llegaste. Vimos la carreta vieja, vimos al ingeniero sospechoso.
La montaña tiene muchos ojos que tú no ves, niña. El ingeniero no vino solo a ver el agua, vino a olfatear el miedo y lo encontró fuerte en ti. En aquel momento preciso, Marina supo instintivamente que esta mujer misteriosa no era de Vallejo. Había una autoridad natural en ella, una conexión profunda con la tierra que la hacía inmune al miedo paralizante que dominaba todo el valle. Era una aliada inesperada en medio del desespero. Las lágrimas que había contenido rígidamente durante semanas enteras finalmente brotaron incontrolables. «Señora, por favor, estoy tan asustada y perdida. Mi marido fue asesinado». Marina, completamente rota y desesperada, la condujo dentro de la cocina de barro y, mientras sus hijos dormitaban tranquilos en un rincón, le contó absolutamente todo sin omitir ningún detalle. Le contó sobre el diario enigmático, sobre la capilla escondida, sobre el baúl de cuero repleto de documentos explosivos. Le contó sobre la carta amenazadora de Vallejo y sobre el accidente fatal de Andrés en la carretera. Doña Teresa escuchó en silencio absoluto, su rostro permaneciendo completamente impasible, asintiendo lentamente mientras separaba metódicamente unas hierbas secas que sacó de su bolsa de tela. Cuando Marina terminó su narrativa temblando violentamente, la anciana la encaró con intensidad. «Yo sabía que Benedicta había guardado todo muy bien y en lugar seguro. Esos papeles antiguos son el corazón pulsante de nuestro pueblo olvidado, la prueba irrefutable del robo brutal que secó completamente nuestros poblados de la sierra. Tu marido era un hombre extremadamente valiente, pero también ingenuo y tonto. Creyó que un papel amarillento podía vencer contra la pólvora y las balas. Augusto Vallejo no solo sabe que estás aquí aislada, ahora sabe con certeza que sabes la verdad completa, y no descansará ni un solo día hasta tener esos papeles en sus manos y silenciarte para siempre junto con tus 3 hijos inocentes. Estás en un peligro que apenas puedes concebir en tu mente, niña. El ingeniero volverá muy pronto y no vendrá solo esta vez. Si esto está corriendo suelto, déjame hacer una pausa aquí para invitarte a suscribirte al canal. Esta es una comunidad de personas que creen en la fuerza de las historias verdaderas de lucha y superación. Si ya pasaste por un momento en que necesitaste encontrar coraje donde parecía no haber nada más, deja un comentario contando tu experiencia. Tu historia puede inspirar a alguien que está pasando por algo parecido ahora mismo. Y si te está gustando esta jornada de Marina, haz clic en la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia poderosa que apenas está comenzando a desenrollarse. ¿Qué hago entonces, doña Teresa? ¿Qué puedo hacer sola? La voz de Marina era un susurro quebrado y desesperado. Si entrego los documentos a la autoridad corrupta, me matan y queman todo. Si me quedo callada y escondida, Vallejo vendrá a buscarme de todos modos. Y si intento usar los documentos para, no sé, chantajearlo o negociar, soy solo una mujer viuda con 3 hijos pequeños. Él es un hacendado poderoso, me aplastará como se aplasta un insecto insignificante. Doña Teresa colocó sus manos secas pero fuertes sobre las manos temblorosas de Marina, interrumpiendo su temblor nervioso. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que parecía ancestral y atemporal. Existe una cuarta opción, muchacha, una que Benedicta ciertamente habría aprobado con una sonrisa. Es la opción de la montaña sabia. Es la única que te dará verdadera justicia y al mismo tiempo los mantendrá vivos y protegidos. Y es la única alternativa que realmente salvará a nuestros pueblos moribundos. Marina la miró sin comprender absolutamente nada. ¿Qué opción? ¿Qué camino? Tú usas esos documentos poderosos como tu escudo protector, como una cascabel usa su cascabel de aviso, pero no los usas directamente contra Vallejo. No todavía, no ahora. Primero usas el otro secreto precioso de Benedicta, aquel que está en los mapas. Usa su conocimiento profundo para devolver a los pueblos sedientos lo que Vallejo les robó cruelmente. Usas la propia agua como arma.
Marina frunció el ceño confundida. No estoy entendiendo nada. ¿Qué otro secreto escondido? El agua está completamente controlada por él a través del dique. Doña Teresa sonrió por primera vez. Una red compleja de arrugas que se movían con sabiduría milenaria acumulada. Él controla solo el dique nuevo, aquel que todos ven y conocen. Pero Benedicta conocía profundamente las venas subterráneas secretas de la montaña. En aquel diario que encontraste y en los mapas detallados que están en la capilla está la clave perdida. Existe un antiguo desvío natural, un camino que los ancestros indígenas usaban en tiempos de sequía extrema. Benedicta lo registró minuciosamente en sus mapas. Es un canal subterráneo que Vallejo no conoce o que cree destruido hace mucho tiempo. Si tú, con esos mapas precisos, logras encontrar ese canal ancestral y reabrirlo, aunque sea solo un poco, si logras devolver el agua al arroyo seco del valle moribundo, ganarás mucho más que simple respeto pasajero. Ganarás un ejército leal de personas agradecidas. Los pueblos sedientos te protegerán con sus propias vidas. Un hacendado rico no se atreverá a tocar a la mujer sagrada que les devolvió la propia vida, la nueva guardiana de las aguas. Tu moneda de cambio no será plata fría, será la vida misma renacida. Y entonces, solo entonces, cuando estés protegida y rodeada por la gente agradecida, usaremos estratégicamente los documentos explosivos para destruir a Vallejo legalmente. ¿Y cómo hago eso sin ser descubierta inmediatamente? ¿Cómo convenzo a la gente desconfiada? La anciana se levantó con dificultad, su pequeña estatura de alguna manera llenando toda la habitación. Deja eso para la montaña y sus caminos. Yo soy el eco que viaja. Conozco personalmente a los verdaderos líderes de las comunidades olvidadas de abajo, los representantes de los pueblos, los coordinadores de las cooperativas, hombres y mujeres que odian a Vallejo en silencio mortal, que ven sus plantaciones morir de sed y a sus hijos partir lejos en busca de futuro. Yo llevaré tu palabra como mensajera, y mientras tú buscas la forma práctica de reabrir el flujo del agua usando los mapas, yo prepararé cuidadosamente a la gente para recibirla como bendición y para defenderte como heroína contra cualquier amenaza. Así comenzó el pacto sagrado entre ellas. Doña Teresa desapareció tan silenciosamente como había llegado, transformándose en una sombra entre los eucaliptos altos. Mientras tanto, Marina, ahora con un propósito aterrador pero absolutamente claro en su mente, comenzó su verdadero trabajo de guerrera. Durante el día, seguía su rutina dura de supervivencia básica, limpiando la vegetación invasora, reparando la casa poco a poco, cuidando a sus hijos con cariño, siempre con Pedro haciendo guardia constante en el sendero de acceso. Pero durante las noches largas, a la luz vacilante de una única vela de cebo, se encerraba en la cocina y desdoblaba cuidadosamente los mapas de cuero curtido y el diario técnico de Benedicta. Se transformó en una estudiosa obsesiva de la tierra, una geóloga completamente autodidacta, aprendiendo pacientemente a interpretar las curvas de nivel dibujadas, las anotaciones detalladas sobre tipos de roca y formaciones, y los flujos ocultos de agua que Benedicta había documentado meticulosamente a lo largo de décadas. Fueron semanas enteras de un miedo intenso y constante, mezclado con una concentración febril y determinada. Durante ese periodo tenso, las visitas indeseadas comenzaron exactamente como doña Teresa había previsto con precisión. Primero fue uno de los capataces brutales de Vallejo, un hombre corpulento e intimidador, con ojos de depredador que llegó montado a caballo, con el pretexto transparente de verificar si la señora viuda necesitaba ayuda con algún trabajo demasiado pesado. Marina, con Gabriel agarrado en sus brazos y Julia escondida detrás de sus faldas, se negó con firmeza pero manteniendo una educación forzada. Agradezco mucho la preocupación, pero logramos arreglárnosla solos aquí. El hombre la examinó con insolencia descarada, sus ojos evaluando fríamente la pobreza extrema de la casa y la vulnerabilidad de la familia, y partió riendo de forma desagradable y amenazadora. Después de la visita del capataz bruto, vino la hipocresía disfrazada.
Una señora del valle, doña Carmen, conocida por su piedad ostensiva y sus obras de caridad pública, llegó en una carreta elegante y bien cuidada, algo absolutamente nunca visto en aquel sendero abandonado. Traía una cesta generosa con panes dulces y ropa usada pero buena para los niños. ¡Ay, mi querida hija! ¡Qué situación tan terrible! Arrullaba su voz melosa y pegajosa. Vivir en estas condiciones inhumanas con niños pequeños. El señor Augusto Vallejo está tan genuinamente preocupado por ustedes. Me envió personalmente para ver en qué podemos ayudar, traerles un poco de consuelo cristiano. Pero sus ojos pequeños y rápidos como de rata no eran piadosos de verdad, eran evaluadores e investigativos, recorriendo sistemáticamente la pobreza de la cocina, la ropa remendada de Marina, los rostros pálidos y asustados de los niños. Sus preguntas eran suaves en la forma, pero afiladas como cuchillas en el contenido. ¿Y cómo haces con el agua, pobrecita? ¿El pozo te sirve bien? ¿Y la capilla antigua? Suspiró haciendo la señal de la cruz teatralmente. Un lugar tan sagrado ahora en ruinas completas. Doña Benedicta era muy devota, dicen por ahí. ¿No encontraste por casualidad, no sé, algún objeto religioso antiguo, algunos papeles viejos de la iglesia? A veces dejan cosas de gran valor escondidas entre las piedras antiguas. Marina sintió claramente el veneno mortal escondido bajo la miel falsa. Agradeció educadamente el pan, pero su voz fue firme y controlada. No, doña Carmen, la capilla está completamente infestada de nidos de serpientes venenosas y escorpiones gigantes. No me atrevo a entrar allí de ninguna manera, y mis hijos tienen prohibición absoluta de acercarse a ese lugar. Lo único que hay allí es peligro de muerte. La sonrisa artificial de doña Carmen se tensó visiblemente por una fracción reveladora de segundo. Dejó la cesta con gestos mecánicos y partió rápidamente. Su caridad hipócrita cumplida, su misión de espionaje fracasó completamente. Pero la visita más aterradora de todas ocurrió solo 2 noches después de ese episodio. Fue un silencio anormal lo que despertó a Marina de un sueño ligero y agitado. Pedro la estaba sacudiendo con urgencia, sus ojos enormes brillando de terror en la oscuridad profunda. «Madre», susurró con la voz temblorosa, «hay hombres afuera en el patio». Entonces ella los oyó claramente. No eran los pasos ligeros y cautelosos de un animal nocturno. Eran botas pesadas crujiendo la tierra y el pedregal del patio, y el murmullo ahogado de voces masculinas adultas. Marina se levantó de un salto, su corazón martillando violentamente contra el pecho. Se arrastró hasta el rincón donde mantenía guardada la vieja escopeta oxidada que Andrés usaba ocasionalmente para cazar pequeños animales. Estaba oxidada y vieja, pero ella la había limpiado cuidadosamente y cargado con los últimos cartuchos que encontró. Espiando por una estrecha rendija en el barro resecado, divisó a 2 hombres grandes. Eran los capataces conocidos de Vallejo, sin ninguna duda. La luna llena iluminaba cruelmente el metal brillante de una palanca de hierro pesada que uno de ellos cargaba con intenciones obvias. No estaban siendo ni un poco sigilosos o cuidadosos. Caminaron directa y deliberadamente hacia la capilla en ruinas. Marina escuchó distintamente el sonido metálico y violento de la palanca golpeando repetidamente contra la piedra dura, seguido de gruñidos masculinos de esfuerzo físico. «¡Maldición! No se mueve ni un centímetro», siseó uno de ellos con rabia. «El ingeniero maldito juró que estaba escondido bajo el altar de piedra». Frustrados y nerviosos, giraron sobre sus talones y miraron amenazadoramente hacia la casa frágil. «La viuda debe saber exactamente cómo mover aquello. Vamos a arrancarle la verdad». Comenzaron a caminar pesadamente hacia la cocina donde Marina y sus hijos se escondían aterrorizados, y uno de ellos pateó violentamente la viga gruesa que atrancaba la puerta frágil. La madera vieja crujió peligrosamente, empezando a ceder. Fue entonces que Marina metió rápidamente el cañón oxidado de la escopeta por una pequeña abertura en la pared de adobe, apuntó al cielo estrellado sobre ellos y apretó el gatillo con fuerza.
La detonación fue absolutamente ensordecedora, un trueno artificial que resonó y reverberó por todo el cañón silencioso. Los hombres maldijeron en voz alta, completamente sorprendidos por la resistencia inesperada de una simple viuda, y huyeron corriendo torpemente hacia la oscuridad protectora del monte denso. A la mañana siguiente tensa, Marina fue hasta la capilla con el machete firmemente en la mano. Su sangre se heló completamente en las venas. Había marcas profundas y frescas de palanca en las piedras alrededor del altar, surcos violentos en la tierra. Habían estado muy, muy cerca de descubrir el escondite secreto. Era solo cuestión de muy poco tiempo hasta que volvieran con más hombres, más herramientas y no aceptarían ser repelidos nuevamente. En esa misma tarde, doña Teresa reapareció como una aparición, emergiendo silenciosamente de la niebla que subía del valle. Trajo noticias que eran simultáneamente esperanzadoras y aterrorizantes. Los poblados están listos y esperando ansiosamente, niña. 50 familias de 3 comunidades diferentes jurarán protegerte cuando el agua vuelva a correr como en los tiempos antiguos. Pero tienes que actuar rápidamente ahora. Vallejo sabe que estás cerca de encontrar algo crucial. Él aumentó la vigilancia. Tiene hombres armados patrullando los senderos principales. Tienes una semana, quizás 10 días como máximo. Después de eso, él vendrá con toda su fuerza y no habrá forma de resistir sola. Marina desdobló los mapas detallados sobre el suelo de tierra batida de la cocina. Doña Teresa, con sus dedos nudosos pero sorprendentemente ágiles, trazó una ruta compleja. Aquí, ¿ves esta marca en forma de serpiente doble? Es la senda ancestral. Queda a 2 horas de caminata difícil desde aquí, descendiendo por la ladera norte empinada. Benedicta anotó que los antiguos habían construido una compuerta simple de piedras apiladas. Cuando los hacendados comenzaron a robar agua hace 100 años, ellos cerraron esa senda ancestral para protegerla. Todo lo que necesitas hacer es quitar suficientes piedras. La propia presión del agua hará el resto del trabajo. Pero el camino es peligroso y está completamente escondido por la vegetación de décadas. ¿Cómo voy a hacer esto con 3 niños que cuidar? Marina sentía el desespero creciendo. No irás sola, respondió la anciana con una sonrisa enigmática. Tengo 2 sobrinos jóvenes y fuertes, Vicente y Tomás. Son hombres de confianza absoluta. Ellos te guiarán y harán el trabajo pesado de quitar las piedras. Tú solo necesitas mostrar el lugar exacto, usando los mapas de Benedicta. 2 días después, antes incluso de que el amanecer pintara el cielo de rosa, Marina dejó a sus 3 hijos al cuidado temporal de doña Teresa en la casa. Besó a cada uno de ellos como si fuera la última vez, sintiendo el peso abrumador de la responsabilidad. Si algo sale mal, si no vuelvo, doña Teresa sabe qué hacer, susurró a Pedro, que intentaba ser valiente pero tenía lágrimas brillando en sus ojos. Los 2 hombres que la esperaban en el borde del claro del bosque eran jóvenes, quizás 20 y tantos años, pero tenían la apariencia dura de quien creció trabajando la tierra ingrata de la montaña. Vicente era alto y delgado, Tomás más bajo, pero increíblemente fuerte. Ambos cargaban mochilas con herramientas, cuerdas y antorchas improvisadas. «Estamos listos cuando usted lo esté, doña Marina», dijo Vicente con respeto genuino. Doña Teresa nos explicó todo. Sabemos lo que está en juego para nuestras familias. La caminata fue una prueba física brutal. El terreno era traicionero, cubierto de vegetación densa que arañaba y cortaba, y la pendiente era tan empinada en algunos puntos que necesitaban sujetarse a raíces expuestas para no resbalar barranco abajo. Marina consultaba constantemente el mapa de cuero, comparando formaciones rocosas específicas, árboles marcados con símbolos antiguos que Benedicta había registrado. Tardaron casi 3 horas, no 2, pero finalmente llegaron. Era un lugar que parecía completamente natural, solo otro afloramiento rocoso cubierto de musgo entre cientos de otros idénticos. Pero Marina vio lo que Benedicta había visto décadas atrás. La disposición de las rocas no era natural, era deliberada e intencional. Era una pared construida por manos humanas hace generaciones,
disimulada perfectamente por el tiempo y la naturaleza. Aquí, apuntó con la mano temblorosa, es aquí abajo. Vicente y Tomás intercambiaron una mirada escéptica, pero comenzaron a trabajar. Usaron palancas de hierro para desplazar la primera piedra grande. Era un trabajo lento, meticuloso y absolutamente exhaustivo. Cada piedra pesaba decenas de kilos. El sudor escurría por sus rostros a pesar del frío de la altitud. 2 horas después, cuando Marina ya estaba empezando a dudar de todo, cuando el desespero amenazaba con consumirla completamente, sucedió. Tomás quitó una piedra específica y un chorro fino de agua, no más grueso que un dedo, brotó con fuerza por la abertura minúscula. Marina gritó de alegría pura y liberadora. ¡Era real! Benedicta no había mentido o exagerado. El agua estaba allí, aprisionada, esperando pacientemente por décadas para ser liberada nuevamente. «Continúen», ordenó con una autoridad que no sabía que poseía. «Abran más, dejen que fluya como merece». En las horas siguientes, los 2 hombres trabajaron con renovada determinación y energía. Piedra por piedra, ampliaron la abertura ancestral. El chorro fino de agua se transformó en un flujo constante, luego en un arroyo burbujeante y finalmente en una torrente poderosa que descendía por la ladera con fuerza salvaje. El agua, cristalina y helada, cantaba una música antigua mientras encontraba su camino original, serpenteando por surcos y barrancos que habían estado secos por más de medio siglo. Marina cayó de rodillas en la tierra mojada, sus manos temblando incontrolablemente mientras tocaba el agua fría que corría libre. Lágrimas descendían por su rostro empolvado, mezclándose con la agua de la montaña. No eran lágrimas de tristeza, sino de triunfo, de justicia tardía, de venganza silenciosa contra el hombre que había asesinado a su marido y robado el futuro de tantas familias inocentes. «Andrés», susurró al viento que bajaba de las montañas, «lo logramos, mi amor, logramos devolverles lo que era suyo por derecho». Vicente tocó su hombro gentilmente. «Doña Marina, necesitamos irnos ahora mismo. Cuando esa agua llegue al valle, Vallejo sabrá en pocas horas que algo cambió drásticamente. Él vendrá a investigar con sus hombres armados y no puede encontrarnos aquí de ninguna manera». La bajada de regreso fue aún más peligrosa que la subida, pues la urgencia los hacía descuidados y el terreno ahora estaba resbaladizo por la humedad creciente. Pero finalmente, cuando el sol ya estaba empezando a ponerse tiñendo todo de naranja y rojo, llegaron de vuelta al finca Las Tres Caídas. Doña Teresa estaba esperando en la puerta de la cocina, sus ojos brillando con una satisfacción profunda y ancestral. Sus hijos corrieron a los brazos de Marina, que los abrazó con una fuerza desesperada, como si nunca más fuera a soltarlos. «Está hecho», informó Marina en voz baja pero cargada de significado. «El agua corre nuevamente por el camino antiguo». La anciana asintió solemnemente, como una reina probando una victoria militar. «Entonces ahora comienza la parte verdaderamente peligrosa de esta guerra, muchacha. Ahora viene la tormenta que precedimos esperábamos. Vallejo no aceptará esto pasivamente. Él vendrá, y vendrá con furia asesina. Pero no estará enfrentando a una viuda sola y desprotegida. Estará enfrentando a un pueblo entero renacido de las cenizas». La noticia de que el agua volvía al valle se extendió con una velocidad que desafiaba cualquier explicación lógica. A la mañana siguiente, antes incluso de que el sol naciera completamente, Marina escuchó voces que se acercaban por el sendero. Su primer instinto fue de pánico absoluto, agarrar a sus hijos y huir hacia el monte. Pero entonces reconoció las voces. Eran voces de mujeres, de niños, de hombres ancianos. Doña Teresa puso una mano reconfortante en su hombro tenso. «Son los tuyos, muchacha. Vinieron a agradecerte y a jurar protección». Marina salió de la cocina y lo que vio la dejó sin palabras. Bajando por el sendero estrecho venía una procesión de personas, al menos 50, tal vez 70.
Hombres con herramientas de trabajo en los hombros, mujeres llevando cestas de comida, niños corriendo delante con entusiasmo. Cuando llegaron al patio limpio de la finca, todos se detuvieron y guardaron un silencio respetuoso. Un hombre anciano, de cabellos completamente blancos, pero postura erguida y orgullosa, dio un paso al frente. Su rostro estaba marcado por décadas de trabajo bajo el sol implacable. Doña Marina Almeida comenzó con voz fuerte que cargaba emoción contenida: «Mi nombre es Sebastián, soy el representante de la comunidad de Santa Rita del Valle. Vine en nombre de 53 familias que vieron el agua volver a correr por el arroyo que nuestros abuelos conocieron. Vieron sus plantaciones que estaban muriendo comenzar a revivir. Vieron esperanza donde solo había desesperación y éxodo». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Sabemos quién es usted. Sabemos lo que su marido Andrés intentó hacer y cómo fue cobardemente asesinado por ello. Sabemos que usted encontró lo que él buscaba, los secretos que doña Benedicta guardó durante toda su vida. Y sabemos que Augusto Vallejo vendrá a intentar destruirla a usted y todo lo que ha conquistado. Entonces vinimos a hacer un juramento solemne ante Dios y los santos. Mientras haya un hombre o una mujer vivos en nuestras comunidades, ningún mal le llegará a usted ni a sus hijos. Esta casa será protegida día y noche. Esta tierra será defendida con nuestras propias vidas si es necesario. Usted nos devolvió no solo agua, nos devolvió dignidad y futuro». Marina sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. No podía encontrar palabras adecuadas para responder. Una mujer joven, embarazada y con un niño pequeño agarrado a su falda, dio un paso al frente. «Mi nombre es Rosa, doña Marina. Mi marido estaba a punto de partir para Ciudad de México, abandonar nuestra tierra porque ya no había forma de plantar nada. Ayer vio el agua. Hoy está arando nuestro campo por primera vez en 3 años. Mi hijo tendrá un padre presente. ¿Cómo puedo agradecer por eso?». Otras voces se unieron, cada una contando su historia de sufrimiento y renovada esperanza. Marina percibió que había hecho algo mucho mayor de lo que imaginaba. No solo había abierto un canal de agua, había abierto un canal de resistencia colectiva, de unión contra la opresión que los había mantenido divididos y débiles por décadas. Doña Teresa alzó sus manos pidiendo silencio. El gesto simple comandó atención inmediata y respetuosa. «Hermanos y hermanas, la batalla aún no ha terminado. De hecho, apenas ha comenzado de verdad. Vallejo descubrirá en cuestión de horas de dónde viene el agua que reapareció mágicamente. Sus ingenieros ya deben estar rastreando el flujo montaña arriba en este exacto momento. Cuando lleguen aquí, y llegarán muy pronto, no podemos simplemente impedirlos con nuestros cuerpos. Él tiene la ley comprada de su lado, tiene la policía corrupta, tiene armas y hombres violentos. Necesitamos algo más fuerte que puños y machetes. Necesitamos la verdad documentada». Todas las cabezas se volvieron hacia Marina, que sintió el peso abrumador de la expectativa. Lentamente, como si estuviera en trance, entró en la cocina. Sus hijos la observaban con ojos muy abiertos. Pedro le tomó la mano. «¿Va a estar todo bien, mamá?». «Sí, hijo mío». Por primera vez en mucho tiempo, Marina realmente creía en esas palabras. Regresó cargando el pesado baúl de cuero que había escondido bajo las tablas sueltas del suelo de la cocina. Lo colocó en el suelo del patio y lo abrió lentamente, ceremonialmente. Los documentos amarillentos, los mapas en cuero de animal, el título primordial con su sello de cera roto. La multitud se acercó, formando un círculo reverente alrededor de aquel tesoro que valía más que todo el oro del mundo. Sebastián, el representante anciano, tomó cuidadosamente el título primordial con manos que temblaban. Sus ojos recorrieron el texto en portugués antiguo, su boca moviéndose silenciosamente mientras descifraba las palabras. Cuando terminó de leer, miró a Marina con algo cercano a la veneración religiosa.
Esto es verdadero, murmuró Case para sí mismo. Esto prueba que el agua nunca perteneció a los Vallejo. Prueba que ellos construyeron su imperio sobre robo y asesinato. Con esto podemos destruirlos legalmente. Podemos recuperar no solo el agua, sino las tierras que fueron robadas de nuestros abuelos. Podemos finalmente tener justicia después de 100 años de opresión. Pero necesitamos proteger estos documentos como si fueran reliquias sagradas, sugirió doña Teresa. No podemos mantenerlos aquí donde Vallejo puede venir y quemarlos. Necesitamos copias, muchas copias, esparcidas por diferentes lugares seguros. Y necesitamos a alguien de fuera, alguien que Vallejo no pueda comprar o amenazar fácilmente, para autenticar y registrar estos documentos oficialmente. Un hombre más joven, de apariencia educada y gafas redondas, dio un paso al frente tímidamente. Perdón por la intromisión. Mi nombre es Carlos, soy profesor en la Escuela Municipal del Valle. Tengo un primo que trabaja como abogado en Guadalajara, especializado en cuestiones agrarias y derechos indígenas. Él tiene conexiones con organizaciones nacionales que luchan contra latifundistas corruptos. Si logramos llevar copias autenticadas de estos documentos hasta él puede iniciar un proceso legal que ni siquiera los contactos políticos de Vallejo conseguirán silenciar completamente. ¡Excelente!, aprobó doña Teresa. Pero eso llevará tiempo, semanas, tal vez meses. Mientras tanto, necesitamos una estrategia para cuando Vallejo aparezca aquí, y él aparecerá muy pronto, posiblemente aún hoy. Como si sus palabras hubieran invocado al propio demonio, un grito agudo vino de un niño que había subido a un árbol alto para jugar. «¡Viene gente! ¡Mucha gente a caballo! ¡Hay camionetas también!», gritó con voz chillona de miedo. El silencio que cayó sobre la multitud fue pesado y tenso como una cuerda a punto de romperse. Marina sintió su corazón acelerar descontroladamente. ¿Ya? ¿Tan rápido así? Sebastián actuó con la autoridad de quien había liderado su comunidad por décadas. Mujeres y niños dentro de la casa, rápido y en silencio. Hombres, formen una línea en la entrada del patio, pero mantengan sus herramientas bajas. No le daremos excusa para la violencia, pero tampoco retrocederemos ni un centímetro de esta tierra. Profesor Carlos, tome el baúl, vaya por el sendero trasero que lleva a la cascada escondida. Doña Teresa le mostrará el camino. No se detenga por nada hasta llegar a la casa del padre en la villa vecina. Él es cobarde, pero no es deshonesto. Él guardará esto en lugar sagrado. El profesor agarró el baúl pesado y desapareció rápidamente por la vegetación densa, seguido por la figura ágil de doña Teresa. Marina quiso protestar. Quiso aferrar sus documentos preciosos, pero entendió la sabiduría de la decisión. Abrazó a sus 3 hijos con fuerza antes de que Rosa y otras mujeres los llevaran gentilmente dentro de la cocina. «Mamá, tengo miedo», gimoteó Julia. «Lo sé, hija mía, yo también, pero a veces necesitamos enfrentar el miedo de frente para que pierda su poder sobre nosotros». Marina se quedó afuera, junto a Sebastián y los otros hombres. Eran quizás 30 hombres, la mayoría de edad avanzada o muy jóvenes todavía. No eran guerreros o soldados, eran campesinos con manos callosas y espaldas encorvadas por el trabajo honesto. Pero había algo en sus rostros, una determinación silenciosa, una línea que habían decidido no permitir que fuera cruzada, que los hacía parecer gigantes inmóviles. El sonido de los motores se hizo más fuerte, resonando por el cañón estrecho. Entonces aparecieron 3 camionetas robustas levantando nubes de polvo, seguidas por media docena de hombres a caballo. Las camionetas se detuvieron bruscamente formando una línea intimidatoria. De la primera bajó el ingeniero Fernando Güedes, su rostro típicamente tranquilo, ahora contorsionado en furia mal contenida. De la segunda bajó un hombre que Marina reconoció inmediatamente por las descripciones que había oído toda la vida. Augusto Vallejo en persona. Tenía unos 60 años, cabellos canosos peinados hacia atrás con brillantina, un bigote fino y bien recortado. Vestía ropas caras de hacendado rico, botas de cuero fino y un cinturón con una hebilla de plata enorme.
Pero eran sus ojos los que más impresionaban. Eran ojos fríos, calculadores, ojos de un hombre acostumbrado a conseguir absolutamente todo lo que quería, de un hombre que veía a otros seres humanos como piezas de ajedrez u obstáculos a ser removidos. De los vehículos también bajaron 8 hombres grandes, claramente capataces y guardias de seguridad particulares. Algunos llevaban porras, otros tenían revólveres visibles en fundas de cuero en la cintura. Augusto Vallejo caminó lentamente hasta quedar a pocos metros de la línea de hombres. Su mirada barrió el grupo con desdén absoluto antes de posarse en Marina. «Entonces usted es la viuda problemática», dijo con voz sorprendentemente suave, casi gentil, lo que la hacía aún más amenazadora. «Marina Almeida, si no me equivoco». La mujer que decidió jugar con cosas que no comprende y que no le conciernen. Marina se forzó a mirarlo directamente a los ojos, aunque cada instinto le gritaba que bajara la cabeza y retrocediera. «Mi nombre es Marina Almeida. Esta es mi propiedad legal, heredada de mi difunto marido. Usted está invadiendo propiedad privada». Vallejo soltó una risa corta y seca, completamente desprovista de humor real. «¿Propiedad legal?», repitió saboreando las palabras como si fueran una broma. «Interesante concepto. Mire, señor Almeida, yo vine aquí hoy porque algo muy extraño sucedió. Un flujo de agua que estaba, digamos, adecuadamente gestionado, de repente comenzó a correr hacia lugares donde no debería correr. Esto está causando, ¿cómo debo decirlo?, un desequilibrio en el sistema de irrigación cuidadosamente planificado de la región. Necesito que ese problemita sea resuelto inmediatamente». «Usted no tiene autoridad aquí», intervino Sebastián con voz firme. «Esta tierra pertenece a la familia Ferrer hace generaciones, mucho antes de que su familia llegara a este valle. El agua que corre ahora es la misma que corría cuando nuestros abuelos eran jóvenes, antes de ser robada y desviada ilegalmente». Vallejo finalmente apartó los ojos de Marina y miró a Sebastián como si estuviera notando por primera vez la presencia de un insecto particularmente irritante. «Ah, sí, el viejo Sebastián, todavía vivo y dando discursos inflamados, veo. Pensé que ya había aprendido la lección después de que su hijo necesitara huir hacia el norte para, digamos, complicaciones legales fabricadas. ¿Quiere realmente arriesgar lo que queda de su familia por esa tontería?». El rostro de Sebastián palideció ligeramente, pero él no retrocedió ni un centímetro. Sus puños se cerraron con fuerza. El ingeniero Guedes dio un paso adelante, intentando asumir un tono más oficial y burocrático. «Miren, no tiene por qué ser así, no tiene por qué haber confrontación. Simplemente muéstrennos de dónde está viniendo el agua, déjennos inspeccionar el sistema de acuerdo con nuestros protocolos oficiales de la Comisión Estatal y quizás podamos encontrar una solución administrativa que beneficie a todos los involucrados. Somos personas razonables aquí». Nadie se movió ni respondió. El silencio se extendió, pesado y desafiante. Vallejo suspiró teatralmente, como un padre decepcionado con hijos tercos. «Muy bien, si quieren hacerlo por las malas». Hizo un gesto casual con la mano. Sus hombres comenzaron a avanzar, caminando deliberadamente hacia la línea de campesinos. «No los toquen», ordenó Vallejo casi aburrido. «Solo pasen por ellos». «Vamos a inspeccionar la propiedad como es nuestro derecho legal según la autorización de la Comisión de Aguas. Si intentan impedir físicamente una inspección oficial, estarán cometiendo delito de obstrucción de la justicia». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. De las casas vecinas escondidas entre los árboles, de senderos secundarios que Marina ni siquiera sabía que existían, de todos los rincones de la montaña, comenzaron a aparecer más personas. Primero 10, luego 20, luego 50, hombres, mujeres, hasta algunos ancianos apoyados en bastones. Venían en silencio, posicionándose detrás de la primera línea de defensa. En cuestión de minutos, lo que eran 30 defensores se habían convertido en más de 100. La segunda camioneta de Vallejo tenía una cabina de radio.
Uno de los capataces corrió hacia ella y Marina pudo oírlo hablando urgentemente, probablemente pidiendo refuerzos de la hacienda. Vallejo observó la escena con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría ser interpretado como respeto renuente o quizás solo recalculando su estrategia. Impresionante, admitió con frialdad. Lograron organizar una pequeña insurrección campesina, muy dramático y emotivo, pero completamente inútil al final de cuentas. Se giró directamente hacia Marina, ignorando a todos los demás como si hubieran dejado de existir. Vamos a terminar con esta farsa ridícula, señor Almeida. Usted tiene algo que me pertenece, documentos antiguos que fueron robados de mi familia hace mucho tiempo por su loca tía abuela bruja. Esos papeles no tienen ningún valor legal real en el mundo moderno, pero tienen valor, digamos, sentimental para mí. Entréguelos ahora, junto con los mapas que sé que encontró, y yo seré generoso. La dejaré quedarse en esta ruina patética. Incluso le daré una pequeña compensación financiera por su pérdida y sufrimiento. Podrá criar a sus niños en paz. Niéguese, y le garantizo que hasta el final de esta semana usted no tendrá nada, incluyendo la custodia de sus niños. Usted asesinó a mi marido. Las palabras salieron de la boca de Marina antes de que pudiera detenerlas. Finalmente dichas en voz alta, la acusación que ella había cargado en silencio por tanto tiempo. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. Hasta los pájaros en los árboles parecieron dejar de cantar. Vallejo no parpadeó, no demostró sorpresa o culpa, solo una ligera elevación de una ceja. Esa es una acusación extremadamente seria y completamente infundada, dijo tranquilamente. Su marido murió en un trágico accidente automovilístico, investigado y archivado por la policía competente. Si continúa esparciendo calumnias difamatorias contra mi persona, seré forzado a tomar medidas legales por daños a la reputación. Andrés descubrió que usted desvió las aguas ancestrales, continuó Marina, su voz ganando fuerza con cada palabra, a pesar de que su cuerpo temblaba. Descubrió que robó tierras usando la sed como arma. Descubrió que su fortuna entera está construida sobre el sufrimiento de cientos de familias. Y cuando él intentó exponer la verdad, usted lo mató e inventó una deuda falsa para robar incluso lo último que teníamos. Augusto Vallejo observó a Marina por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz había perdido cualquier pretensión de gentileza o paciencia. Usted es necia, joven, y terca como todos los Ferrer siempre han sido. ¿Está dispuesta a destruir el futuro de sus propios hijos por orgullo y por papeles viejos que hablan de un mundo que ya no existe? ¿Cree usted que estas personas detrás de usted, estas personas desesperadas e ignorantes, van a protegerla cuando la realidad llame a la puerta? Él hizo un gesto amplio abarcando toda la multitud. ¿Cuántos de ustedes realmente están dispuestos a perder sus tierras, sus libertades, quizás hasta sus vidas, por una causa perdida? Cuando la policía venga con órdenes, cuando los tribunales ordenen desalojos, cuando sus nombres entren en listas negras que les impedirán conseguir trabajo en cualquier hacienda de la región, ¿todavía estarán aquí haciendo esta pantomima heroica? ¿O volverán a sus casas, cabezas bajas, arrepentidos de haberse involucrado en algo que no era asunto suyo? Nadie respondió, pero tampoco nadie se movió o desvió la mirada. Fue entonces cuando doña Teresa reapareció, emergiendo del sendero lateral con una agilidad sorprendente para su edad avanzada. Traía algo en las manos. Para el asombro y desesperación de Marina, era el baúl de cuero. El profesor Carlos caminaba detrás de ella, sosteniendo una bolsa voluminosa. Vallejo sonrió por primera vez, una sonrisa de triunfo anticipado. Ah, la famosa curandera de la montaña, doña Teresa, siempre apareciendo en los momentos más inoportunos. Veo que decidió entregar los documentos robados sensatamente, una elección sabia finalmente.
No vine a entregarle nada a usted, ladrón, dijo doña Teresa con desprecio. Vine a mostrarle a la joven Marina que no está sola en esta lucha y que no enfrentará los tribunales con las manos vacías como usted desea. Mientras usted venía aquí a hacer amenazas vacías, el profesor Carlos hizo copias autenticadas de todos los documentos. Ella abrió el baúl dramáticamente. En vez de los documentos originales, estaba lleno de piedras. Los originales ya están en camino a la capital, en manos de abogados especializados en crímenes agrarios y derechos históricos. Copias autenticadas fueron depositadas con el obispo de la diócesis, con la Fiscalía Federal y con 3 organizaciones nacionales de derechos humanos. El rostro de Vallejo se puso rojo, las venas en su cuello saltando visiblemente. Por primera vez, su máscara de control absoluto se resquebrajó completamente. «No tienen idea de lo que acaban de hacer», siseó con voz baja y peligrosa. «No tienen idea de las fuerzas que acaban de desatar contra ustedes. Voy a destruir a cada uno de ustedes. Voy a quemar esta montaña entera hasta las cenizas si es necesario. Voy a hacer que se arrepientan de haber nacido». «Entonces hágalo», respondió Marina, dando un paso valiente hacia adelante, separándose de la protección de la multitud. «Venga a mí, venga a esta casa, pero sepa que cada acción suya ahora está siendo observada no solo por estas personas valientes, sino por organizaciones nacionales, por la prensa que ya fue contactada, por abogados que están solo esperando que usted cometa un error. Usted vivió décadas por encima de la ley, pero esa época terminó hoy. La verdad sobre lo que usted hizo, sobre cómo construyó su imperio de sangre y robo, se extenderá como fuego, y no hay dinero suficiente en el mundo para comprar la lealtad de todos». El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Era el sonido de aplausos lentos. Un hombre había bajado de la tercera camioneta, que Marina no había notado antes. Él era diferente de los capataces brutales. Usaba ropa simple pero limpia. Llevaba una cámara colgada del cuello y una grabadora en la mano. «Disculpen la intromisión en este momento dramático», dijo con un acento que claramente no era de la región. «Mi nombre es Roberto Méndez. Soy periodista del periódico El Sol de México. Recibí una llamada anónima muy interesante esta mañana sobre un conflicto por agua y derechos ancestrales aquí en la sierra. Llegué esperando encontrar una historia local pequeña. Lo que encontré fue mucho, mucho más interesante». Él levantó su grabadora, mostrando que estaba grabando. «Señor Vallejo, usted acaba de amenazar públicamente con quemar propiedades y destruir vidas. ¿Esto fue una amenaza literal o solo una figura de lenguaje colorida? ¿Le gustaría comentar las alegaciones de desvío ilegal de aguas públicas y posible involucramiento en la muerte del agente comunitario Andrés Almeida?» El rostro de Vallejo se transformó en una máscara de furia impotente. Él miró alrededor, percibiendo que la situación había escapado completamente de su control. El ingeniero Guedes lo jaló del brazo, susurrando urgentemente en su oído. Finalmente, Vallejo escupió en el suelo con desprecio. «Esto no ha terminado, ni cerca de eso. Ustedes acaban de declarar la guerra contra mí, y es una guerra que no pueden ganar». Giró sobre sus talones y marchó de vuelta para su camioneta. Sus hombres lo siguieron, algunos renuentemente, otros lanzando miradas de odio puro hacia la multitud. Los motores rugieron y los vehículos partieron a alta velocidad, dejando nubes de polvo que tardaron minutos en asentarse. Cuando finalmente el sonido de los motores desapareció completamente en la distancia, la tensión que había mantenido a todos rígidos finalmente se rompió. Hubo un momento de silencio absoluto, como si nadie pudiera creer en lo que acababa de suceder, y entonces explotó en celebración. Personas riendo, llorando, abrazándose. Alguien comenzó a cantar una antigua canción de trabajo de la región, y otros se unieron. Marina cayó de rodillas, completamente exhausta. Todas las fuerzas que la habían sostenido durante el enfrentamiento la abandonaron de una vez.
Rosa corrió hasta ella ayudando a levantarse. «Usted fue increíble, doña Marina. Fue la mujer más valiente que he visto en mi vida». El periodista Roberto Méndez se acercó con su cámara. «Señora Almeida, con su permiso, me gustaría documentar su historia completa. Lo que sucedió aquí hoy es exactamente el tipo de cosa que el país necesita escuchar. Pequeñas personas enfrentando grandes poderes, justicia finalmente encontrando su camino». Marina miró a doña Teresa, que asintió alentadoramente. «Cuente su historia, niña. Cuente para que todo México sepa el nombre de Andrés Almeida y lo que él intentó hacer. Cuente para que Vallejo no pueda más actuar en las sombras». En las semanas que siguieron, la vida de Marina se transformó en algo irreconocible. La historia se extendió primero regionalmente, después nacionalmente. Viuda enfrenta a poderoso hacendado y devuelve agua a comunidades sedientas, gritaban los titulares. Organizaciones de derechos humanos enviaron representantes, abogados voluntarios ofrecieron sus servicios gratuitamente. Incluso algunos políticos de la capital, sintiendo el cambio en el viento de la opinión pública, comenzaron a hacer declaraciones de apoyo. Vallejo intentó contraatacar, claro. Sus abogados caros entraron con procesos por difamación, invasión de propiedad, daños. Pero por cada proceso que él iniciaba, 3 eran iniciados contra él por organizaciones diferentes, cada uno basado en los documentos que Benedicta había tan cuidadosamente preservado. La Comisión Estatal de Aguas, bajo inmensa presión pública y escrutinio de los medios, fue forzada a abrir una investigación oficial sobre el sistema de diques y desvíos. El ingeniero Fernando Guedes fue apartado de sus funciones y puesto bajo investigación por corrupción y abuso de autoridad. La finca Las Tres Caídas, que había sido una ruina abandonada y aterradora, se transformó lentamente en algo vibrante y vivo. Voluntarios de las comunidades vecinas venían los fines de semana para ayudar a reconstruir. La casa ganó un techo nuevo, paredes reforzadas, ventanas de verdad. El terreno fue limpiado y plantado. Las plataneras salvajes fueron podadas y comenzaron a producir frutos abundantes. Marina plantó las semillas de maíz y frijoles que había traído en su primer viaje desesperado, y por primera vez en décadas aquella tierra volvió a producir. Sus hijos, que habían llegado asustados y traumatizados, comenzaron a florecer. Pedro asumió responsabilidades, ayudando a cuidar de sus hermanas menores y aprendiendo sobre la tierra con los hombres más viejos que venían a visitar. Julia volvió a sonreír y jugar, su risa resonando por el valle. Hasta incluso el pequeño Gabriel, que había estado enfermo con tos persistente, se recuperó completamente respirando el aire puro de la montaña. Pero Marina sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Los documentos habían sido autenticados, los procesos iniciados, pero el sistema judicial se movía con la velocidad de un glaciar. Vallejo tenía recursos infinitos, conexiones profundas, décadas de favores acumulados con jueces y políticos. Sería una guerra de desgaste que podría llevar años, quizás décadas. 6 meses después del enfrentamiento inicial, Marina estaba sentada en la baranda recién construida de su casa, observando el sol ponerse sobre las montañas que ahora consideraba verdaderamente su hogar. Doña Teresa se sentó a su lado, las 2 mujeres compartiendo un silencio confortable. «Sabes que él nunca va a parar, ¿verdad?», dijo Marina finalmente, su voz tranquila pero realista. «Vallejo va a seguir intentando destruirnos de todas las formas posibles hasta su último aliento». «Es verdad», concordó la anciana. «Hombres como él no saben hacer otra cosa sino luchar y dominar. Es todo lo que conocen, todo lo que son. Pero él ya perdió lo único que realmente importaba, el secreto». Por 100 años, su familia mantuvo la verdad escondida. Ahora todos saben. Hasta incluso sus aliados cuestionan su lealtad. Se preguntan si él será el próximo en caer. El imperio está rajado, y una vez que la primera rajadura aparece, es solo cuestión de tiempo hasta que todo se desmorone. «¿Entonces crees que vamos a vencer?».
La anciana se volvió para mirarla, sus ojos ancestrales brillando con sabiduría acumulada. ¿Vencer, niña? Eso depende de cómo definas victoria. Si victoria significa ver a Vallejo preso o totalmente destruido, quizás sí, quizás no. La justicia es lenta e imperfecta. Pero si victoria significa que el agua corre nuevamente por los arroyos ancestrales, que las familias pueden plantar sus tierras, que sus hijos crecerán libres del miedo que nos paralizó por generaciones, entonces ya hemos vencido. Tú ya venciste. Tu marido Andrés no murió en vano. Benedicta no guardó aquellos secretos por décadas en vano. Cada gota de agua que ahora nutre una plantación que estaba muriendo es un testimonio de tu coraje. Marina sintió las lágrimas brotar, pero eran lágrimas diferentes de las que había derramado en los meses de desesperación. Eran lágrimas de liberación, de propósito encontrado, de dolor transformado en algo con significado. Aquella noche, después de acostar a sus 3 hijos en camas cómodas por primera vez en meses, Marina tomó el pequeño cuaderno donde había comenzado a escribir sus propias anotaciones. No era sobre agua o derechos legales, era un diario personal que un día sus hijos podrían leer. Hoy aprendí, escribió a la luz suave de una lámpara de aceite, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Aprendí que una única persona puede enfrentar a un gigante y vencer, no necesariamente destruyendo al gigante, sino negándose a ser destruida por él. Aprendí que mi marido Andrés era más valiente de lo jamás imaginé, y que su muerte, aunque trágica e injusta, plantó semillas que ahora florecen de maneras que él nunca podría haber previsto. Ella hizo una pausa, escuchando los sonidos nocturnos de la sierra, tan diferentes de los sonidos de terror que había escuchado en sus primeras noches allí. Ahora eran sonidos de vida, de comunidad, de esperanza renacida. Continuó escribiendo. Para mis hijos Pedro, Julia y Gabriel, cuando ustedes sean lo suficientemente mayores para leer esto, quiero que sepan que su padre fue un héroe verdadero, no del tipo que aparece en las historias con espadas y dragones, sino del tipo real que existe en el mundo. Él vio injusticia y decidió no aceptarla. Pagó el precio máximo por esa decisión. Mi oración es que ustedes hereden su coraje, pero también su compasión, que luchen cuando sea necesario luchar, pero que nunca pierdan la capacidad de ver la humanidad incluso en aquellos que se les oponen. Los meses se transformaron en un año. El proceso legal contra Vallejo avanzaba con frustrante lentitud, pero avanzaba. Testigos que habían estado silenciados por el miedo por décadas comenzaron a hablar. Documentos adicionales fueron descubiertos en archivos municipales empolvados, cada uno añadiendo más peso al caso contra la dinastía Vallejo. El propio Augusto Vallejo se convirtió en una figura cada vez más aislada. Algunos de sus antiguos aliados políticos, percibiendo que el viento había cambiado de dirección, comenzaron a distanciarse públicamente. Hacendados vecinos que se habían beneficiado de sus tácticas intimidatorias por años, ahora se preocupaban de que sus propias prácticas cuestionables pudieran ser expuestas. El imperio que había parecido invencible estaba, de hecho, comenzando a desmoronarse de adentro hacia afuera. Marina se convirtió en una figura regional conocida, no algo que ella había buscado o deseado particularmente. Estudiantes universitarios venían a entrevistarla para trabajos sobre movimientos sociales, documentalistas querían filmar su historia. Ella cooperaba cuando creía que podía ayudar a otras personas en situaciones similares, pero principalmente quería solo vivir en paz, cultivar su tierra y criar a sus hijos. Fue durante la temporada de lluvias, casi 18 meses después de aquel primer enfrentamiento dramático, que llegó la noticia que cambiaría todo nuevamente. El profesor Carlos llegó a la finca jadeando, habiendo corrido por el sendero empinado sin parar. Marina estaba en el campo, ayudando a Pedro a atar las plantas de tomate que habían crecido demasiado. «¡Doña Marina!», gritó él aún a la distancia. «¡Noticias de la capital! ¡Noticias importantes!». Ella soltó la cuerda que sostenía y corrió hacia él, su corazón acelerando. «¿Qué pasó? ¿Es bueno o malo?».
Carlos se dobló, manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. El Tribunal Estatal, jadeó, tomó una decisión preliminar. Los desvíos de agua construidos por la familia Vallejo en los últimos 80 años fueron declarados ilegales. Tienen 90 días para comenzar el proceso de restauración de los flujos naturales de acuerdo con los mapas históricos, o enfrentarán multas diarias masivas y posible confiscación de tierras. Marina sintió que sus piernas flaqueaban. Necesitó sentarse allí mismo en el suelo húmedo. ¿Eso significa que ganamos? ¿Realmente ganamos? No completamente aún, explicó Carlos recuperándose. Vallejo va a apelar, obviamente. Eso puede arrastrarse por más años en los tribunales superiores. Pero la decisión preliminar significa que por primera vez en un siglo, la ley está oficialmente de nuestro lado. Y más importante, el juez ordenó que el agua continúe fluyendo por los canales ancestrales mientras el proceso de apelación corre. No pueden obligarnos a cerrar el flujo nuevamente. Marina miró al cielo, a las nubes que se acumulaban prometiendo lluvia. Pensó en Andrés, en lo orgulloso que estaría. Pensó en Benedicta, la vieja guardiana de las aguas, y en cómo sus esfuerzos solitarios para preservar la verdad habían finalmente dado frutos décadas después de su muerte. Pensó en todas las familias del valle que ahora podían plantar, que podían soñar con futuros para sus hijos que no implicaban partir a ciudades lejanas. Aquella noche hubo una celebración en la finca Las Tres Caídas. Personas de todas las comunidades vecinas subieron la montaña, trayendo comida, música, alegría. Encendieron una hoguera enorme en el patio y las llamas danzaban contra el cielo nocturno estrellado. Niños corrían riendo, hombres compartían historias y bebidas, mujeres bailaban en círculos. Sebastián, el viejo representante de la comunidad, se levantó para hacer un brindis. Su voz, aunque debilitada por la edad, todavía conservaba autoridad. Marina Almeida comenzó levantando su copa, la mujer que nos enseñó que el coraje no es algo con lo que se nace, es algo que se elige cuando el momento lo exige. A la memoria de Andrés Almeida, un hombre bueno que vio injusticia y no pudo quedarse callado. Y a doña Benedicta, que hace tanto tiempo plantó las semillas de la verdad que hoy cosechamos. Que nunca olvidemos que la libertad tiene un precio, y que aquellos que vinieron antes que nosotros pagaron para que pudiéramos estar aquí hoy. Todos bebieron, y entonces hubo un coro de voces llamando a Marina para hablar. Ella se resistió, nunca se había sentido cómoda con la atención pública, pero finalmente se levantó. Miró a su alrededor a todos aquellos rostros iluminados por el fuego, personas que se habían convertido en su familia extendida, su comunidad, su gente. No soy buena con las palabras bonitas, comenzó tímidamente. No soy política ni líder. Soy solo una madre que intentaba sobrevivir y proteger a sus hijos. Pero aprendí algo en este viaje que nunca olvidaré. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Aprendí que no somos tan impotentes como nos hacen creer. Aprendí que cuando personas comunes deciden que ya es suficiente, cuando deciden permanecer unidas en lugar de divididas por el miedo, pueden mover montañas. Literalmente movimos montañas, abrimos caminos para el agua que había sido bloqueada, y aprendí que la justicia puede ser lenta, puede ser frustrante, pero si sigues luchando, si no te rindes, eventualmente llega. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Mi esposo Andrés murió creyendo en algo más grande que él mismo. Durante mucho tiempo estuve furiosa con él por eso, furiosa por haberme dejado sola. Pero ahora entiendo, no murió en vano. Cada niño que ahora tiene comida en la mesa porque sus padres pueden volver a cultivar, cada familia que no necesita separarse porque puede sobrevivir en sus propias tierras, cada gota de agua que corre libre por los arroyos ancestrales, es un testimonio de que su vida tuvo significado. La gente comenzó a aplaudir, pero Marina levantó la mano pidiendo silencio. Todavía no he terminado. Esto no termina aquí.
Vallejo todavía es poderoso, todavía es peligroso. Habrá más batallas, más desafíos. Puede llevar años, puede llevar décadas. Algunos de nosotros quizás no vivamos para ver la victoria final, pero lo que importa es que empezamos. Abrimos la puerta que estuvo cerrada por 100 años, y una vez abierta, no puede ser fácilmente cerrada de nuevo. Así que les pido, sigan vigilantes, protejan estas aguas como si protegieran sus propias vidas, porque en muchos sentidos son sus vidas. Enseñen a sus hijos esta historia para que no se olvide. Y si yo caigo, si algo me sucede, prometo que ustedes continuarán. ¿Prometen? Un rugido de aprobación resonó por la montaña, tan alto que probablemente fue oído en los valles de abajo. Marina se sentó, temblando ligeramente con la emoción de la adrenalina. Doña Teresa puso una mano reconfortante en su hombro. Benedicta estaría orgullosa, susurró. Te has convertido en la verdadera guardiana de las aguas ahora. Pero recuerda, niña, el poder no está en controlar el agua, está en dejarla fluir libre como estaba destinada a fluir. Pasaron 2 años más. El proceso de apelación de Vallejo fue denegado por el Tribunal Superior. Se abrió una investigación criminal federal sobre sus prácticas. Algunos de sus capataces, enfrentando sus propias acusaciones, comenzaron a testificar contra él a cambio de acuerdos de colaboración. Lentamente, inexorablemente, el imperio comenzó a desmoronarse. Vallejo, ahora un hombre de 65 años, visiblemente envejecido por el estrés y la lucha constante, finalmente cedió. Sus abogados negociaron un acuerdo. A cambio de evitar acusaciones criminales, él acordaría restaurar completamente todos los sistemas de agua a sus cursos naturales, pagar reparaciones significativas a las comunidades afectadas y vender grandes porciones de sus tierras a precios controlados para reforma agraria. No era justicia perfecta. No sería encarcelado por el asesinato de Andrés, algo que a Marina todavía le dolía profundamente, pero era justicia suficiente. Era un cambio real y sustancial. El día en que el acuerdo fue firmado oficialmente, Marina hizo una caminata solitaria hasta la pequeña capilla de piedra donde todo había comenzado. Doña Teresa había fallecido 6 meses antes, pacíficamente durante el sueño a los 93 años, su misión en la vida cumplida. La capilla había sido restaurada por la comunidad como un memorial no solo a Benedicta, sino a todos aquellos que habían luchado y sufrido por la justicia a lo largo de las generaciones. Marina se arrodilló ante el altar de piedra, ahora limpio y decorado con flores silvestres frescas que alguien había dejado. Conversó con Andrés como si él pudiera oírla, contándole todo lo que había sucedido, todas las victorias y derrotas, todos los momentos de desesperación y triunfo. «Lo logramos, mi amor», susurró finalmente, lágrimas bajando por su rostro. «No de la manera que habías imaginado, no tan rápido como esperabas, pero lo logramos. El agua corre libre de nuevo, las personas pueden vivir con dignidad, tu sacrificio no fue en vano». Ella permaneció allí por un largo tiempo, dejando que el silencio de la montaña la envolviera. Finalmente se levantó, se secó las lágrimas y caminó de regreso a su casa, donde sus 3 hijos la esperaban. Pedro ahora tenía 13 años, alto y fuerte, con los ojos pensativos de su padre. Julia tenía 11, inteligente y apasionada por la justicia social, ya hablando de convertirse en abogada cuando creciera. Gabriel tenía 7, curioso y alegre, sin cargar recuerdos traumáticos de los primeros días terribles, solo conociendo una vida de seguridad y comunidad. La vida se estableció en una nueva normalidad. Marina continuó cultivando sus tierras, que ahora producían abundantemente. Aceptó un papel de liderazgo en el recién formado Consejo Comunitario de Gestión de Aguas, ayudando a garantizar que los errores del pasado nunca se repitieran. Doy charlas ocasionalmente en escuelas y universidades sobre activismo de base y derechos al agua, pero principalmente vivió silenciosamente,
encontrando alegría en las cosas simples, en las risas de sus hijos, en el crecimiento de sus plantas, en el sonido eterno del agua corriendo libre. 5 años después del enfrentamiento inicial, en una mañana clara de primavera, Marina despertó con Pedro sacudiendo su hombro suavemente. «Mamá, hay alguien aquí para verte, dice que es importante». Ella se vistió rápidamente y salió a la veranda. Un hombre de apariencia oficial estaba esperando, sosteniendo un sobre grande. «¿Señora Marina Almeida?», preguntó formalmente. «Soy yo», respondió cautelosamente, viejos miedos nunca muriendo por completo. «Tengo una notificación oficial del gobierno del estado», explicó el hombre, extendiendo el sobre. «Usted ha sido elegida para recibir la Medalla de Honor al Mérito Civil por sus esfuerzos en promover la justicia social y los derechos comunitarios. La ceremonia será en la capital el próximo mes. Todos los costos de viaje para usted y su familia serán cubiertos». Marina tomó el sobre con manos que ya no temblaban. Miró a sus hijos reunidos en la puerta, sus rostros brillando de orgullo. Miró a las montañas alrededor, a los arroyos que cantaban su canción eterna. «Es un honor», dijo simplemente, «pero la verdadera medalla es esto, todo esto, es despertar cada mañana sabiendo que hicimos la diferencia, que hicimos el mundo un poco más justo». Y así termina esta historia de coraje improbable y justicia conquistada. Marina Almeida comenzó como una viuda desesperada, sin recursos ni esperanza, acorralada en una ruina de montaña con 3 hijos que proteger. Pudo haberse rendido, pudo haber aceptado su cruel destino, pudo haber huido. En cambio, eligió quedarse, eligió luchar, eligió creer que una persona común podía enfrentar un imperio de corrupción y vencer. Y al hacer esa elección, transformó no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de familias. Devolvió no solo agua a las tierras sedientas, sino dignidad a las personas que habían sido oprimidas por generaciones. Probó que la verdad, cuando finalmente es expuesta a la luz, es más poderosa que todo el dinero e influencia que la corrupción puede comprar. La jornada de Marina nos enseña que la heroína no nace hecha, es forjada en los crisoles de la adversidad. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Que la justicia puede demorarse, pero cuando se busca con persistencia inquebrantable, eventualmente prevalece. Y que a veces los secretos enterrados más profundamente son aquellos que cuando finalmente son revelados, tienen el poder de cambiarlo todo. Si has llegado hasta aquí en esta historia y sentiste algo resonar dentro de ti, si alguna vez enfrentaste tu propia montaña imposible de escalar, o si conoces a alguien que está luchando contra fuerzas que parecen invencibles, por favor suscríbete a este canal y forma parte de esta comunidad de personas que creen en la justicia, el coraje y la transformación. Deja un comentario contando tu historia o la historia de alguien a quien admiras. Tus palabras pueden ser exactamente la inspiración que otra persona necesita escuchar hoy. Y si esta jornada de Marina tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar que no importa cuán imposible parezca la situación, siempre, siempre hay esperanza cuando nos negamos a rendirnos. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos mover montañas. Gracias por formar parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima historia que nos recordará lo mejor de la humanidad.